A continuación, luego que ya tenemos levantada nuestra aplicación web, vamos a trabajar con nuestro proyecto, eh, creando una serie de componentes que vamos a crear a continuación. Dentro de nuestro proyecto tenemos esta estructura. Poco a poco, como vamos avanzando, se los voy a ir explicando. En este caso vamos a entrar a la parte de lo que es el SCRC, que es prácticamente donde va a estar todos los componentes que vamos a estar creando en nuestro proyecto. Vamos a crear una página que me permita mostrar la información, en este caso, de el contenido de los primeros 3 módulos del curso. Esto acá y esto acá. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Para esto vamos a crear como les decía, una serie de componentes, y estos componentes los vamos a crear dentro de la carpeta app que va a estar acá. De entrada tenemos esta estructura, el app.mols, que es prácticamente el que nos va a permitir configurar todos nuestros componentes. En nuestro caso en Angular se trabajan sobre componentes. Tenemos unos componentes para un pie de página, un encabezado, o un componente que me permita navegar dentro de la página. Tengo el cuerpo de la página y tengo las diferentes páginas que puedo visitar dentro de la aplicación. Entonces cada uno de estos es un componente el cual vamos a ir construyendo, y esto lo vamos a ir configurando acá. Este que está acá es el primer componente que se crea o que está configurado. Se va a llamar como app-root. Ya lo vamos a ver más adelante donde lo colocamos. Este es un componente que me permite hacer pruebas unitarias. En este caso no lo vamos a utilizar nosotros. Este es el componente HTML, que prácticamente lo que hace es que nos permite mostrar esta información que está acá. O sea, de esta página aparece esto que tenemos acá. Y luego tenemos el componente de la hoja de estilos, que en este caso pues nuestra hoja de estilos va a ser esta, que sería la principal, ¿verdad? Entonces, para empezar vamos a levantar aquí la terminal. Estoy dentro de mi proyecto. Entonces, ¿cómo creo un componente acá en Angular? Utilizo la instrucción ng generation component. O sea, le digo que voy a crear un componente en la carpeta components, y lo voy a crear dentro de la carpeta shared, y le voy a poner navbar, que va a ser mi primer componente, que sería la página de navegación. Entonces le doy menos y le voy a dar un spec igual a false para decirle que no me cree el archivo de pruebas unitarias. Le doy enter, y a partir de acá me crea los componentes. Me crea esta carpeta que le dije que era components. Dentro de components me creó una carpeta llamada shared, y dentro de ella me creó un componente. El componente que vamos a utilizar, la hoja de estilos no la vamos a utilizar. Ya más adelante les voy a explicar cómo puedo eliminar esa hoja de estilos para que no me la cree. Luego tenemos el componente que sería el HTML, y el TS, que sería la parte lógica que yo voy a utilizar. A continuación voy a borrar esto, que ya eliminé el archivo precisamente como el que tengo acá, que sería digamos, en sí tengo el componente que sería el navbar, y juntamente tengo acá mi barra de navegación, todo lo que involucra el HTML, ¿verdad? Entonces cada vez que yo creo un componente, debo asegurarme que acá en el app-mols se crea automáticamente. En nuestro caso vamos a crear acá, vamos a tener acá que voy a crear un componente, ¿sí? Lo voy a importar de donde, de la carpeta component, shared, navbar y navbar component. Al momento que lo importo acá, también lo tengo que declarar acá en la parte de los componentes, ¿sí? Entonces, para este caso ya tenemos nuestros componentes, nuestro primer componente. Ahora, este va a ser un componente que me va a mostrar una barra de navegación. En este caso voy a utilizar Bootstrap para mostrar esta información. Entonces me voy a la página de Bootstrap, a documentación, le coloco un navbar,
y acá me muestra las diferentes navbar que puedo poder utilizar. Entonces en este caso voy a utilizar el primero, que sería este. Copio esto de acá, me voy a mi página de navbar en HTML, borro esta parte de acá y lo pego. Entonces aquí prácticamente ya tengo mi navbar creado. Solo le voy a dar acá que esto va a ser tipo dark, va a ser de color negro, igual acá le voy a poner dark. Y ahora cómo lo aplico, cómo lo trabajo para que me aparezca en mi página principal, que sería la de acá. Para trabajar eso vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a la parte de component HTML, que sería esta parte de acá. Esto acá, pues prácticamente lo que vamos a hacer es eliminar esto. Esto ya no me va a servir. Y acá lo que voy a hacer es pues prácticamente mostrar ese componente acá. ¿Cómo agrego este componente en el HTML? Si nos regresamos nuevamente acá a esta parte de acá, nos vamos a dar cuenta que tenemos una forma de llamar a este componente, que sería app-navbar. De esta forma yo puedo mandarlo a llamar a la parte del component.html. Entonces acá coloco app-navbar y cierro acá. Sí, aquí prácticamente ya estoy, guardo, ya estoy implementando este componente. Y si se da cuenta acá, ya me aparece mi componente, ¿verdad? Creado automáticamente o incrustado, ¿verdad? Voy a colocar acá un div, que sería la parte, perdón, acá voy a crear un div. Este div me va a permitir a mí tener el cuerpo del contenido, ¿verdad? Y más adelante voy a crear pues prácticamente lo que es un footer y una sección que me permita mostrar el contenido de la página como tal. Entonces acá voy a modificar este menú, voy a poner una serie de opciones. Una serie de opciones, voy a quitar estos tips que por el momento no los voy a colocar. Nos vamos a nuestro HTML, vamos a quitar este spam que está acá, no lo vamos a utilizar. Vamos a colocar acá, por ejemplo, vamos a utilizar acá el home, nuestro componente home. Luego vamos a utilizar otro acá, este va a ser el componente de módulos. Y este dropdown list no lo vamos a utilizar, no vamos a utilizar este. Vamos a quitar este disables acá, no vamos a utilizar este. Vamos a crear otra opción, pero no va a ser desactivado, sino va a ser un navbar items, navbar link, y vamos a colocar acá una página acerca de, ok, tenemos esta parte de acá. Si regresamos, guardamos esta parte de acá, vamos guardando y ya tenemos estas opciones. Entonces vamos a crear unos componentes que me permitan mostrar esta información. Vamos a crear un componente para home, módulos y acerca de, y cada uno lo vamos a configurar para que podamos trabajar con cada uno de ellos. Entonces vamos a irnos acá, vamos a crear el primer componente. Recuerden, ngc component. Voy a crear mi componente, en este caso sí lo voy a crear dentro de components, ya no en Shared, y le voy a poner, recordémonos cómo se llama el primer componente, home. Colocamos menos spec, y en spec prácticamente le ponemos acá false para que no me cree el archivo de pruebas unitarias. Ok, ya tengo mi componente home. Me voy acá a la parte del CSS, elimino este archivo de acá, me voy acá a esta parte de acá
acá no sé por qué me está creando este error, no error sino que advertencia, pero más adelante lo vamos a ver. Vamos a ver por qué me está tirando esa parte ahí. Bueno, vámonos acá. Acá ya tenemos en home tenemos nuestro HTML que tiene esta parte de acá. Ahora, ¿cómo hago para navegar hacia esa ruta? ¿Cómo linkeo esta parte de acá? Bueno, para esto sí ya es una parte, ahora una parte ya distinta a lo que es crear un componente. Aquí, para poder movilizarme yo dentro de una de las páginas, debo de crear lo que es una ruta de archivos. Esa ruta de archivos me permite a mí especificar cuáles van a ser mis rutas en las cuales yo me voy a estar movilizando dentro de mi página. En este caso vamos a crear un archivo de configuración de rutas. Esto lo vamos a hacer a raíz del app, que en este caso sería clic derecho. Vamos a clic derecho, vamos a un nuevo archivo. Como nombre archivo le vamos a poner app.roots, ¿sí? O rutas.ts, así como se ve. Entonces ya tengo mi archivo de rutas y acá voy a crear mi componente de rutas. Vamos a colocar acá roots, creo que este sería, sí, acá estamos. Vamos a crear estas rutas que están acá. Acá me crea un esquema automáticamente, la cual voy a modificar un poco y especificar qué rutas son las que voy a trabajar. En este caso, acá me dice cómo más o menos llamar o cómo especificar las rutas que voy a crear. En este caso, la primera ruta que voy a crear es la de home, que fue la que trabajé. Entonces aquí le digo que voy a importar. Aquí incluso puedo utilizar la instrucción esta acá para no import statements. Acá como convención es utilizar comillas simples. Acá le voy a decir que voy a llamar a de la carpeta components diagonal home, y de la carpeta home el home component. Y acá, ¿de qué voy a importar? Acá voy a importar el home component. ¿Cómo es que logro hacer esto? Si nos damos cuenta acá y regresamos a donde hice el home, vamos acá, componentes, a home, démonos cuenta que tenemos home components, que es este acá, y este es la clase que se está creando y se está colocando para exportarla. Esta es la que yo estoy configurando acá al momento de importar este componente. Luego, ya que tengo esto, ahora voy a hacer lo siguiente. Acá le voy a decir que mi navegación va a ser hacia home, y luego de home esto me va a redirigir al componente que se llama home component, ¿verdad? Ya tengo esta parte acá, y en este caso yo acá puedo indicar que si no se encuentra ninguna ruta, al momento de no encontrar ninguna ruta, que me lo redirija. Si yo coloco una ruta en la URL que no exista, que se vaya directamente al home. Acá se recomienda que esto tenga un cierto estándar. Acá le colocamos una palabra como roots. Yo aconsejo, bueno, como costumbre, yo tengo como convención utilizar esta parte, ¿sí? O llamarle así al plan de rutas como app-routes, ¿sí? Y también esta es una constante, la voy a crear como app-routing, ¿sí? Y quito esto acá, ahí estamos. Luego acá, ¿qué voy a exportar? Pues voy a especificar las rutas con app-route, tengo acá. Luego voy a crear una configuración que más adelante se los voy a explicar, que es el utilizar el hashet para poder navegar en cada una de las
de las páginas, ¿sí? En cada una de las páginas. Entonces para esto de acá voy a utilizar el use hash y le voy a colocar que sí, que true. Muy bien, entonces acá tenemos esta parte acá. Esto acá me está indicando que le deje un espacio acá para separar. Y ya tengo esta configuración de rutas. Esta es la que voy a utilizar yo para ir especificando las rutas dentro de mi página, ¿sí? Ahorita estoy creando la primera, que es la de home. Ahora, ¿cómo importo esta ruta para que la pueda utilizar? Nos vamos a app módulos y aquí yo voy a hacer lo siguiente. Primero voy a decirle que voy a importar esa configuración de rutas para poder trabajar con ellas. De lo contrario, no voy a reconocer dónde se encuentran esas rutas, ¿verdad? Entonces aquí le doy import statement. Aquí recuerden acá comidas simples, punto, diagonal. Me voy a app root, ¿sí? Y en app root voy a importar el app routing. Y acá en las importaciones también la coloco app routing. Ok, entonces aquí ya prácticamente tengo pues mi importadas dentro de el app módulos las rutas que voy a utilizar dentro de mi proyecto. Ahora, ¿cómo las invoco acá dentro de mi archivo de navegación, que sería la parte de navbar? Entonces acá démonos cuenta acá que tengo, en este caso acá no se utilizan los href, sino se utilizan unos unas etiquetas que se llaman, ahorita las vamos a colocar acá, router link, y acá especifico hacia dónde voy a redirigir esta ruta. En este caso esto funciona como un vector, entonces por lo tanto yo le voy a decir, mire, yo me quiero ir a la ruta home, ¿sí? Para que se especifique que quiero ir a esa ruta en específica. Entonces con esto lo guardo, me voy a la parte de acá de la forma donde voy a navegar dentro de la página, ¿sí? Para que pueda visualizar la navegación que voy a tener dentro de mi componente home. Ahora bien, debo tomar en cuenta que acá únicamente solo me saca este texto, ¿sí? Que es lo que yo espero que me aparezca en la parte de acá. Ops, acá me tiró un error. Vamos a ver acá a home component css, creo que es esto, me está tirando acá. Sí, ya no tengo el css porque lo eliminé. Lo guardamos y acá tengo esto. Entonces si le doy home, aquí me debería llevar al home. ¿Por qué no lo hace? Porque obviamente no he colocado una estructura o un componente que me permita visualizar el contenido de la página home en la parte de acá. Si se dan cuenta, sí, ya se va a la página, pero no me muestra el contenido. Para lograr hacer eso, me voy a la parte del app acá, el app.component.html. Ahora sí voy a crear un div, ¿sí? Este div utilizando las clases que ya tengo configuradas con Bootstrap. Le voy a decir que va a ser un container, ¿sí? Y dentro del container voy a crear una entrada que se llama root outlet, que me va a permitir mostrar el contenido de las páginas dentro de este componente HTML. Entonces démonos cuenta acá, si nos damos cuenta acá no me tira a ningún lugar, ¿sí? Puedo irme acá directamente, parte principal, y siempre que no encuentran una ruta, pues siempre se va a ir a home.
Entonces de esta forma ya tengo la navegación para Home. Ahora vamos a ver y cómo crear los siguientes componentes para los módulos y acerca de